Bueno, buenas noches a todos. Saludarlos y a la vez agradecerles por estar en el curso, ¿verdad? De verdad que eh, no es tal vez muy bonito estar escuchando uno ahí 2 horas hablando, pa. Vamos a hacer un pequeñito repaso. Primero que nada, antes de empezar con lo nuevo, vamos a hacer un pequeñito repaso de lo que hicimos en las clases anteriores. Siempre me gusta para tratar de ubicarnos. Espero que todos hayan, digamos, los que no vieron la clase, con más razón, ¿verdad? Que hayan visto el videito de YouTube para que repasaran. Yo les insto a que yo siempre, por ejemplo, les comparto cuando terminamos de trabajar con el Excel, les comparto el archivito que estamos editando. Y lo ideal es que lo hagan ustedes después en la casa, tranquilamente, pausando el video, haciendo todo tal y como está ahí. Entonces, incluso si algo no funciona, lo comparan con el archivo que yo tengo o que yo les comparto. Hemos visto ya varios temitas, por ejemplo, al inicio que hicimos este desorden por acá, en la primera hojita, yo siempre agarro un solo documento, un solo libro de Excel, y ahí es donde trabajamos todo, más ordenado, más fácil tenerlo todo en el mismo lugar. Cualquier tema que necesiten ustedes después, aquí de un tiempo, a los años, repasar, entonces simplemente abren el archivito que estuvimos editando acá. Entonces, acá, en la primera clase lo que hicimos fue, bueno, ver cómo es que yo puedo generar listas, simple formato de Excel, de las celdas. Formato me refiero porque el formato podemos tener el formato según el dato que yo voy a guardar o según la apariencia que yo le voy a dar. Tipo de letra, color, negrita, el tamaño, el fondo, todo eso. Vimos también, por ejemplo, este es un tipo de formato que utilizamos en la fecha. Recuerden, y les repito que Excel todo lo ve como una fecha. Este es, aquí simplemente coloqué el número 1, nada más que lo puse como formato fecha y por eso le pone 1 de enero de 1900. Y este de acá dice 23 de junio, porque ese fue el número de la clase donde empezamos. Esto es un ejemplo de un rango, que los rangos recuerden que empieza desde una celda, 2 puntos y donde termina. O sea, vamos a seleccionar desde ahí, desde C1 hasta G10, que sería ese el rango. La característica del rango es que las celdas están conectadas, están una a la par de la otra o encima o abajo de la otra. ¿Okay? Ya el hecho de que yo, por ejemplo, seleccione con la tecla control presionada distintas celdas, ya eso no es un rango. De hecho, son diferentes rangos. Ya eso es distinto. Ya después en la otra clase empezamos a ver eh, varias fórmulas como tal, la diferencia entre una formulita y una función, la diferencia entre generar una tabla como tal y generar una tabla, por ejemplo acá, esta tabla no tiene formato de tabla, no es una tabla y me doy cuenta porque aquí no tengo la pestaña adicional que se genera cuando yo le digo a Excel, usted es una tabla. Aparecen los filtros porque yo se los activé. Es tan fácil como venir a la pestaña datos y darle clic a este botón de filtros. Sencillo. Y también sabemos cómo es que funcionan los filtros. Ok. Aquí nosotros vamos a ver una diferencia. Vamos a ver un tipo de función que, que tenemos de diferencia, digamos, a la hora de trabajar. Por ejemplo, y más que todo con filtros. Vamos a ver, aquí yo quiero calcular, por ejemplo, el promedio de clases. Esto es, digamos, nuevo ahí, lo vamos a combinar con el repaso. Esto es nuevo. Yo quiero calcular el promedio de notas, que ya nosotros lo tenemos acá, el promedio por estudiante, pero resulta que yo quiero sacar un promedio del grupo. Entonces yo vengo acá, voy a borrar este de aquí, ¿ok? Y voy a llamar la función que se llama promedio. Ahí aparece en rojo automáticamente porque yo le dije a las celdas, según el formato condicional, que todas las notas que fueran menores a 70 las pusiera en rojo. Como esa celda está en blanco, él está suponiendo que está con un 0. Por eso lo pone en rojo. Pero en el momento que aparezca un número 70 o mayor, me lo va a convertir a negro.
Entonces yo voy a sacar un promedio de esta celda de acá. ¿Ok? Cierro paréntesis y listo. Este es el promedio, digamos, del grupo. Aquí arrastró, digamos, sin querer queriendo, las formulitas de arriba. Los voy a borrar porque no me interesa. Entonces, el promedio del grupo es 75. Resulta que yo quiero calcular o ver el promedio de mujeres. ¿Qué promedio tienen las mujeres del grupo? Entonces, yo vengo aquí a género, porque es donde está, donde me dice si es hombre o mujer. Bajo, desmarco todo y marco únicamente mujer y le doy a aceptar. ¿Ok? Ahí, bueno, casualmente me escondió. Voy a darle de nuevo a mostrar todo y esta formulita de aquí, esta formulita de acá la voy a poner, vamos a ver, es que no necesito que me la coloque. De hecho, esta celda de acá le voy a quitar la validación de datos. Vamos a ponerle cualquier valor. Depende más. Necesito que me ponga el... No quiero que me lo tome en cuenta como parte de la tabla. Incluso voy a darle control X. La voy a poner acá. Vamos a ponerla ahí, el 75. Ok. En el caso de que yo muestre únicamente las mujeres, vean que el promedio sigue siendo el mismo. Y resulta que el promedio de notas de las mujeres probablemente sea mayor al de los hombres. Incluso si yo coloco acá el de los hombres, nada más, les marco todo, solo marco hombres, me sigue poniendo el 75 porque el promedio sigue apareciendo desde la celda I5 hasta la I12, aunque estén ocultas. Ahora, si yo, por ejemplo, necesito que me coloque los promedios según el género o según el filtro que yo vaya a utilizar, entonces voy a eliminar aquí la función. Voy a llamar una función que se llama subtotales. Subtotales tiene la diferencia de que yo puedo utilizar la función que yo quiera, ya sea suma, resta, multiplicación o promedio, lo que sea, pero con únicamente lo que se muestra. Y van a ver la diferencia. Por ejemplo, aquí, subtotales, abro paréntesis, aquí voy a decirle cuál es la función que yo necesito. Podemos escribir el 1, que es promedio, punto y coma. Ahora sí, ¿cuál va a ser la referencia? Entonces, vamos a marcar todas las notas. ¿Ok? Cierro paréntesis y le doy Enter. ¿Ok? Aquí estamos mostrando todas las notas. Pero en el momento que yo seleccione, por ejemplo, únicamente mujer, entonces el promedio me lo va a calcular con los que se están viendo en este momento, que son nada más las mujeres. O sea, vean que ya cambió el promedio. Si yo, por ejemplo, quiero mostrar únicamente los hombres, vean que el promedio cambia. De hecho, ahí uno más o menos va midiendo que entre 69, 80, 75, que es el promedio general. Entonces, esa es la diferencia entre utilizar la función promedio y utilizar la función subtotales. En el caso de que yo esté mostrando todo, ella va a funcionar como el promedio normal. Este 1, recuerden que indica cuál función de todas es la que yo quiero utilizar. ¿Ok? Entonces vamos a agregarla esa función acá, que se llama subtotales. ¿Ok? Vean ya el montón de funciones que hemos visto. Una tan sencilla como sumar, no la hemos visto, creo que la vimos, o no sé si la hemos utilizado en la factura, pero ya tenemos un montón. Vamos a analizarlas así rápidamente. Promedio,
calcula el promedio, hoy me devuelve, recuerden que todas estas llevan los paréntesis, toda función lleva paréntesis, hoy me devuelve la fecha actual, vean acá, por ejemplo, hoy es 14 de julio, yo esta fecha no la toqué, la vez pasada teníamos que era 7, entonces vean cómo ella se adapta porque jala la información del sistema. Contar cuenta celdas con números, cuáles de las celdas que yo marqué tienen números, me devuelve una cantidad. Contará cuenta las celdas que tengan cualquier dato, sea texto, números, símbolos, fechas, lo que sea. Contar sí se basa en contar dependiendo de una condición. Cuénteme si cumple esto. La secuencia lo que hacía era esto, que era auto aumentar, por decirlo de alguna forma, la numeración de aquí. ¿Ok? Que aquí, por ejemplo, aquí lo que hicimos fue hacerle como un MacGyver, ¿verdad? Porque en el caso de la tabla no nos funcionó con la formulita secuencia. ¿Ok? Max devuelve un número mayor de un rango, mínimo devuelve el valor más bajo, el sí, que es la condición, muy utilizado. Aquí, por ejemplo, lo utilizamos para ver si el estudiante era reprobado o aprobado dependiendo de la nota. En este otro lado lo hicimos, eh, al revés. Aquí lo que hicimos fue que si la nota era menor a 70, que le pusiera reprobado. Y aquí, si la nota era mayor o igual a 70, que le pusiera aprobado. Entonces uno puede evaluar de las dos formas. También lo utilizamos acá en el estado. Entonces, por ejemplo, aquí utilizamos el contar puntos sí, donde me dijera cuántos muchachos hay excelentes. Y habíamos dicho que los muchachos excelentes, según la fórmula que hicimos acá, es todos los que tienen una nota o un promedio mayor a 90. Los que tienen una nota, vamos a ver, regular es entre 70 y 90, me va a poner regular, y deficiente los que tienen nota roja, que son 2 de acá. Eso es pura estadística. Vimos el famoso sí anidado, que es agarrar y juntar varios sí dentro de otros, dentro de un sí principal. Sí punto error, que lo utilizamos para que Excel no me jale los errores, sino que las celdas estén libres de errores porque tal vez dependen de otras. ¿Ok? Y el subtotal es que acabamos de ver. Entonces vean que son exactamente 12 funciones que hemos visto. Y esto es apenas una pincelada. De hecho, aquí ya utilizamos otra la vez pasada que no apunté, que es el famoso buscar V. ¿Okay? El buscar V, que sería la función número 13 que hemos visto. Entonces, después de esto que empezamos a travesear y le hicimos de todo, aquí por ejemplo el promedio más alto, que automáticamente todo se va contabilizando. ¿Cuántos promedios reprobados? Hay 3. ¿Cuántas notas se ingresaron? Que es un contar. ¿Cuántos estudiantes? Aquí lo hicimos con un campo completo. O sea, él va contando automáticamente, ven que me pone 11 y aquí utilizando un simple rango que es contando los de acá. Los de acá él no va a crecer. De hecho, aquí ya hay 8 y aquí sigue contabilizando 7 porque yo le dije que contara hasta la D11, que es esta de aquí. Cantidad de mujeres, que es el contar sí, cantidad de hombres, etc. Luego empezamos a hacer un estilo de inventario donde empezamos, por ejemplo, acá a ver una basecita de datos con los proveedores. Entonces, aquí, por ejemplo, yo le digo a Excel, bueno, es un simple llenado de datos. Aquí empezamos a ver que yo puedo personalizarle un formato a la celda. Vean que esto, si lo vemos aquí, recuerden que aquí arriba yo veo el, el relleno o el contenido original de esa celda. Y aquí yo lo veo de otra forma. Entonces, lo que le hicimos a esas celdas fue que le pusimos un formato personalizado. De hecho, le creamos un código. Yo con solo que agregue un 1, él de una vez me lo convierte porque yo necesito verlo con el código. Todo esto lo nombramos como tabla, que yo fácilmente con solo darle aquí tabulador genero un registro nuevo. Entonces, por ejemplo,
código 7. Yo incluso puedo decirle a Excel, utilizando la función que nosotros vimos, voy a darle cancelar, utilizando la función que nosotros utilizamos acá, yo puedo aquí decirle a Excel que me vaya incrementando automáticamente los códigos. Nada más que aquí lo que estamos haciendo es sustituyendo un código tal vez por un número de cédula jurídica o lo que sea que me ayude a mí a mantener el control de esta tabla de proveedores. Entonces aquí ficticiamente creamos un proveedor nuevo. Por ejemplo, Café de Toño, por ejemplo, que lo siembran aquí en Puriscal, un ejemplo. Tenemos el número de teléfono. Lo vamos a colocar acá. Al número de teléfono le pusimos un formato que son 4 números, guión, 4 números. Yo no tengo que colocarle el guión. El guión se lo coloca automáticamente el formato de la celda que yo creé. Hicimos una regla de validación especial para el correo, que incluso, bueno, ahí me está aceptando. Vamos a ver, porque nosotros le hemos puesto aquí una regla de validación. Qué vacilón, me la quitó. No sé por qué, si fue que no lo guardé o qué. Pero la regla de validación la tenemos acá. Esta que está aquí, que apúntenla por ahí porque les va a ser muy funcional. Ella lo que hace es obligar a que yo escriba un formato de correo con un nombre seguido de una arroba, otro nombre, punto algo. Eso es lo que nos obliga. Digamos que también es de Puriscal. Y qué día de la semana ellos vienen. Entonces, por ejemplo, ellos vienen viernes. ¿Ok? Ese proveedor, cuando yo vengo al inventario, que es, este inventario tiene que estar relacionado con el proveedor. Entonces, cuando yo voy a agregar un producto nuevo, también le creamos un código. Por ejemplo, código 7, café molido, 250 gramos, ese vale 1250. Aquí ya aquí tenemos formato de moneda. ¿Quién me lo trae? Pues el que tenemos aquí, que automáticamente está lista. Recuerden que se genera sola. Una regla de validación que me obliga. Y teníamos también que copiar el mismo formato de acá, porque si no, entonces aquí me va a poner simplemente 1, 2, 3, 4, 5. Fecha de vencimiento. Vamos a decir, en este momento pone esto porque aquí estamos en la fecha 0. Pero en el momento que yo le diga que él vence el 25 de agosto, me va a decir que tiene 0 días de vencimiento y que no hay que sacar a promoción porque no, aquí pusimos que si la fecha de vencimiento es menor a hoy, entonces que sí, hay que promocionarlo. Por ejemplo, este incluso ya tiene 9 días de vencido, que la vez pasada lo pusimos y tenía 2. Ya hoy entré al inventario y me pone 9. O sea, corre y lo saca de las urnas porque ya está vencido. ¿Ok? A este, por ejemplo, este pan cuadrado que vence mañana, trate de sacar. De hecho, nosotros aquí vamos a utilizar un formato condicional diferente. Ok, ¿qué es lo que nosotros aprendimos? Por ejemplo, algo tan sencillo como marcar aquí los días de vencimiento. Formato condicional, le voy a dar una regla. Y simplemente aquí le digo, por ejemplo, si el valor de la celda es mayor que 0, o sea, a partir de 1, entonces que le ponga un relleno de color rojo a la celda para que me indique que ya está vencido. Y le voy a aceptar. Vean lo sencillo. ¿Ok? Este está vencido, este y este. Fácilmente me doy cuenta. Pero ¿qué pasa? O sea, yo puedo decirle a Excel que me subraye, porque es importante, que me subraye toda la fila, que la ponga en rojo si aquí hay un vencimiento. O sea, si estamos ya vencidos. Entonces voy a darle control Z para quitar esa regla y vamos a utilizar una diferente. Entonces voy a marcar, incluso voy a marcar hasta días de vencimiento. Promocionar no lo vamos a marcar.
Vamos a ir a formato condicional, nueva regla, y vamos a utilizar una función aquí nueva, que es esta última de acá. Utilice una fórmula que determine las celdas para aplicar un formato. Entonces, aquí es la fórmula y ojo que ya las tengo seleccionadas. ¿De qué va a depender el formato de todas ellas? De que la celda, esta de acá, vean que le doy clic a la primera, sea mayor a 0. Ojo, porque aquí nos va a dar un problema. Le voy a poner que las ponga en relleno rojo. Le voy a aceptar. Entonces vea lo que pasa. Aquí resulta que tenemos productos que no están vencidos, claramente, porque la fecha no ha llegado. Ven, este es en septiembre, por ejemplo. No debería subrayarlas en rojo todas. Para reparar eso, entonces yo tengo que venir, darle a administrar reglas. Le doy editar a esta, que es la única que tenemos acá. Y esto que tenemos aquí, que es el famoso, después lo vamos a analizar más a fondo y más fácil, pero ese simbolito de dólar que tiene ahí la celda, dice dólar G, dólar 5, eso es una referencia absoluta, se llama. Referencia absoluta es que no va a cambiar esa función. Si yo, por ejemplo, le quito ese símbolo de dólar al 5, le estoy diciendo a Excel que la fila, que es la que representan los números, no la quiero bloquear. O sea, yo quiero que no sea absoluta, sino que sea relativa, que vaya aumentando la fila. O sea que en la primera se le aplicará a la 5, pero en la que sigue se lo va a aplicar a la 6 y así sucesivamente. La columna sí la dejamos fija porque nos vamos a basar simplemente en ella. ¿Ok? Entonces le doy a aceptar y le doy a aceptar de nuevo y ahora sí me le está colocando un formato especial a toda la fila. Ya el que no ve eso es porque de verdad. ¿Ok? Entonces yo voy a agregar, por ejemplo, un inventario nuevo. Voy a agregar un producto nuevo, 8. Vamos a ver, dice que son, por ejemplo, mantequilla Numar. Digamos que la mantequilla Numar vale 1050 colones. ¿Quién me lo trae? Aquí tengo que saberme los códigos. Vamos a ver, digamos que lo trae ese Constellan 2. Marco el 2 y tengo que decirle cuándo vence. Entonces digamos que vence de un mes. 14 del 8. Donde le doy Enter, automáticamente él le quita su formato. No está para promocionar. Resulta que vence mañana, 15 del 7. No está vencido, pero sí me recomienda promocionarlo. Incluso aquí podríamos ponerle un formato condicional a estas columnas de acá, como para que se diferencie porque no está vencido. Entonces por eso fue que no lo marqué en rojo. Le voy a decir nueva regla, celdas que contengan, y le voy a decir contexto que contenga la palabra sí. Rellénelo con un color verde, porque tampoco es de alarmarse. Entonces vean todos los productos, por ejemplo, que están próximos a vencer. O sea, vaya, búsquelos y los saque y los pone a la venta. Por ejemplo, la salsa de tomate le falta mucho por vencer, entonces no tenemos problema de nada. ¿Ok? Entonces vean lo fácil que uno tiene, por ejemplo, para los inventarios. Más adelante vamos a hacer un ejemplo de aquí un formulario. Digamos, de los temas más complicaditos que nosotros vamos a ver son los famosos macros. No sé si alguno ha escuchado hablar de macros, pero es como programarle algo a Excel para que lo haga cada vez que yo llamo a ese macro. Por ejemplo, yo lleno aquí información y yo programo una macro para que automáticamente se me llene esta lista de acá y no ir yo a mano. Me explico. Entonces, vamos a verlo después. Puedo programarlo en un botón, puedo programarlo en un comando. Por ejemplo, control N. Digamos que control M, un ejemplo, Excel no lo utiliza para nada. Entonces, yo le voy a programar que cuando yo presione control M, me agregue aquí un artículo nuevo o me aplique un formato específico que yo uso mucho, qué sé yo. Tantas cosas que podemos ahí programar en una máquina.
Ahí está. Profe. ¿La doy? En la parte de los clientes, lo que hicimos fue simplemente empezar a llenarlos. Ok, vamos a llenar uno más. Nada más para que vean que aquí simplemente tenemos un consecutivo. Le vamos a poner le pusimos un formato especial a las cédulas, ¿verdad? Con un guión. Entonces aquí podemos poner, por ejemplo, ok, aquí el teléfono. No sé, vamos a poner un correo. Aquí sí tenemos, aquí sí tenemos la restricción del correo. maria@gmail.com. Y domicilio, digamos que es de, no sé, un Quillo. Ok, ya ahí tenemos una lista con los clientes. Ahora vamos a pasar a lo último que hicimos en la clase pasada, que fue la factura. Aquí tenemos la fecha de hoy, ¿verdad? Que es simplemente la formulita o la funcioncita de hoy. Tipo de factura, que simplemente pusimos una regla de validación que únicamente puedo agregar porque depende de esto, va a tener descuento o no la factura. No lo hemos utilizado, simplemente agregamos acá una regla de validación. Aquí lo que hicimos fue simplemente también una lista. Aquí la lista, recuerden que la pusimos nosotros. Validación de datos. Vean que yo agregué los valores, pero en el caso de esta, los valores de la lista los va a ir a buscar ¿a dónde? A la hoja clientes desde C5 hasta C, digamos al infinito, hasta el millón. O sea, podemos tener 100,000 clientes que él va a desglosarme aquí todo. Si yo, por ejemplo, no, digamos, no necesariamente yo tengo que escoger aquí siempre las cosas, o en este caso los números, yo puedo empezar a digitar. Simplemente, si yo digito una cédula que no existe, pues obviamente me va a decir que no es válido porque no existe. Lo que hicimos la vez pasada, bueno, explicamos de que aquí aquí explicamos la función del sí, anidado. Entonces, ¿qué tenemos por acá? Esta celda de aquí es una lista, una regla de validación que lo que hace es jalar los datos de una lista, ¿de cuál? Obviamente del código de los productos de aquí. Entonces, este 8 que nosotros agregamos acá ya debería aparecer aquí. Entonces, vean que aquí lo tenemos. Esta función de aquí, ¿qué hicimos? Que fuera a buscar. Incluso vean que aquí utilizamos el sí.error. Si yo no hubiera puesto esta función de sí.error aquí arriba, en la descripción en este momento diría NA. O sea, no se encontró nada. Y ese error, si ella depende de las demás, entonces ese error se va a ir como heredando a todas el resto de las celdas que utilizan eso. Entonces, la descripción y el precio unitario lo vamos a jalar desde la tablita de inventario. Vamos a recordar. Aquí lo que le estoy diciendo es, ok, si hubiera un error, si esta función de aquí diera un error, entonces dejémoslo vacío, que es como está ahorita. Un error es que no encuentra lo que busca. De hecho, si yo aquí escribo, por ejemplo, y aquí es donde limitamos, yo pongo un código 10. Ese código no existe. Por lo tanto, ni siquiera puedo llenar eso. Pero si yo pongo 5, vean que el 5, que eso es como simulando la maquinita que escanea el código, él va y busca. Y vean que, por ejemplo, el código 5 dice que son las tortirricas que valen 875. Y aquí está el precio. Entonces, ¿cómo funciona el buscar V? Ya dejando de lado el sí.error, dice buscar V. Vaya, busque lo que está escrito en la celda B11, que es esta. Vean que incluso él, con colorcitos ahí, me subraya. ¿A dónde? En la tabla inventario. Recuerden que nosotros le pusimos nombre a la tabla. No estoy hablando de la hoja, estoy hablando de la tabla. Este nombre de acá, que empieza con minúscula y después se convierte a mayúscula. Cada vez que yo me meto una función, lo que estoy utilizando es F2, ¿verdad? Yo ya me acostumbré que es una forma de editar las celdas. Cuando encuentra el valor que está aquí, coloque la columna 2 y la columna 2 es la del nombre o la descripción del producto.
¿Ok? Eso mismo hacemos en el precio unitario exactamente igual, nada más que en lugar de la columna 2, coloca la columna 3, que es la del precio. Así de sencillo. Entonces, incluso nosotros pusimos acá si el artículo tenía o no descuento. Por ejemplo, dice que si el artículo yo lo pongo en rojo, tiene un punto rojo, las tortirricas. Entonces, digamos que la persona compró dos paquetes de tortillas son 1.750 colones. La mitad de 1.750 es 875. Este total es, obviamente, no se está aplicando el descuento todavía, porque el descuento lo vamos a sumar después acá. ¿Qué pasa si en lugar de un punto rojo, ella tiene un punto amarillo? Le va a hacer un 25% de descuento. Entonces, ¿cómo funcionaba esto? Aquí, digamos que, bueno, aquí en la regla de validación que le pusimos, fue simplemente una lista con valores que yo estoy agregando. ¿Qué pasa si estos valores cambian? Entonces yo tendría que hacer una lista por aparte y que en lugar de que los valores yo los inserte a mano, tendría que decirle que los jale de otra tabla. ¿Ok? Entonces, en esta parte utilizamos el famoso sí anidado. Vamos a tratar de leerlo así como está. Dice, si F11 está vacío, entonces yo voy a tener un 0. O sea, no hay descuento. Si no, que es el otro punto y coma, ok, lo vamos a preguntar. Si esa misma celda dice rojo, entonces a H11, que es esta de acá, lo del total que nosotros vamos a pagar de ese artículo, calcúlele el 50%. No dice rojo, entonces volvamos a preguntar. Entonces dice amarillo. Si dice amarillo, entonces, así es como se lee el punto y coma, saquemos el 25% al total que es H11. No dice rojo ni amarillo, ok. Entonces dice azul, ok. Si dice azul, el 10. Y si no, vean que nosotros no pusimos el último color que es verde, porque si no está vacío, ni es rojo, ni amarillo, ni azul, es obvio que es verde. ¿Cómo podemos evaluar esto? En este caso podemos evaluarlo de cualquier forma, porque aquí no tenemos un orden. También me recuerda aquí en las notas, por ejemplo, en esto que utilizamos un sí anidado, voy a hacerlo un poquito más grande, utilizamos un sí anidado acá, porque estamos utilizando rangos y ese fue el ejemplo que nosotros hicimos aquí. Si yo quiero evaluar, por ejemplo, un rango de, qué sé yo, de precios, pongamos el ejemplo del impuesto de renta. Toda persona, ahorita no sé en cuánto está, pero digamos que toda persona que gana 800,000 colones o más, ya le van a rebajar X cantidad de impuesto de renta. Entre 800 y 2 millones, digamos, se le rebaja un poquito más. Y más de 2 millones, se le rebaja otro poco más. Entonces yo tengo que empezar a evaluar, ya sea o por el que gana menos de 800 o por el que gana más de 2 millones. Yo no puedo empezar y preguntarle a Excel, empiece a evaluar el que gana más de 800,000, porque entonces le va a aplicar lo mismo aunque usted gane 5 millones. ¿Ok? Ese mismo rango no aplica acá porque es simplemente comparar con colores. Entonces el orden no aplica en nada. De hecho, al final yo me di cuenta que lo más viable es que dejemos de último que el descuento es 0, porque si la persona escribe mal el color, entonces no le va a aplicar descuento. Mejor, o sea, es mejor que falle de esa forma y no que le haga un descuento indebido. Pero, como utilizamos aquí una regla de validación, estamos obligando que la persona no se equivoque. O sea, no puede poner amarillo solo con una L o en minúscula o un espacio. Entonces, estamos limitando. Ok. Esa misma función está copiada en todas. Recuerden que nada más de arrastrar. Este tipo de referencias, ¿qué es una referencia? Recuerden que una referencia es una llamada. Es una llamada a una celda. Esto que tenemos acá, este B11, es una referencia. Estamos llamando al contenido que tenga B11. En este momento, esta referencia es relativa. ¿Qué significa relativo? Que cuando yo copio esa función abajo, ya no va a ser B11, sino que va a ser B12. Entonces,
esa función se va a ir adaptando a cada una de las filas. ¿Por qué la columna no cambia? Porque no lo estoy copiando en diferentes columnas. Es en la misma. Si yo esa función la copio hacia la derecha, o sea, hacia las columnas, entonces la columna es la que va a ir aumentando. ¿Ok? Ahora, bueno, aquí por ejemplo, el código 7, café molido, va a comprar 3 y resulta que lo están promocionando, entonces tiene un color azul. ¿Ok? Un 10% de descuento. Ahora, el subtotal, ¿qué es el subtotal en una factura? Es lo que yo voy a pagar sin descuento aplicado ni impuesto aplicado. ¿Ok? Entonces aquí vamos a llamar una función que simplemente la suma, que es la más sencilla del mundo. Simplemente suma, le digo cuál es el rango que yo quiero que me sume, cierro paréntesis y listo. Entonces, en este momento, esa factura es de 5.500 colones. Impuesto de venta o el famoso IVA. Esto varía en todo, ¿verdad? De hecho, nosotros si quisiéramos hacer el inventario aquí real, yo tendría que decirle a Excel cuál es grabado. Hay productos de la canasta básica que el IVA es un 1%, hay otros que es el 3%, hay otros que es el 13%. Entonces, yo tendría que decirle acá y aquí tener un apartado diferente para el IVA de cada uno. Entonces sí se nos complicaría un montón más, pero aquí vamos a suponer que era como antes, que era el impuesto de venta a todo mundo, por igual. Obviamente canasta básica también, pero ya eso tampoco lo vamos a tocar por ahí. Vamos a suponer, vamos a ponerle por acá, que diga el IVA es el 13% de el subtotal, para que nos guiemos por algo. ¿Ok? Entonces acá, ¿cómo le saco yo el 13% al subtotal? Simplemente esto, no tengo que llamar ninguna función porque es una simple multiplicación. Por, ya sea que coloquemos 13%, así con el símbolo, o que le pongamos 0.13. ¿Ok? 715 colones es el 13%. ¿Ok? Ahora vamos a ver el descuento. Para el descuento, yo necesito saber aquí qué tipo de factura es. O sea, si la factura aquí dice crédito, el descuento va a ser 0. Aún más, podemos de una vez calcular aquí el total a pagar. ¿Cuál es el total a pagar? Es simplemente el subtotal más el impuesto, porque tenemos que pagarlo, menos el descuento. Así de sencillo, una operación como de escuela. En este momento, esa persona paga 6.215 colones. Entonces, acá vamos a analizar si aquí dice crédito o si dice contado. Aquí tenemos la obligación de escoger alguno de las dos. O sea, la persona no lo escribe. Si la persona lo escribiera, tenemos que agregar aquí, recuerden que el sí anidado funciona de esta forma. Por ejemplo, aquí nosotros teníamos ¿cuántas opciones? Tenemos que el descuento sea rojo, que sea amarillo, que sea azul y que sea verde. Ahí tenemos 4 descuentos más el quinto que es que no tenga. Entonces, como son 4 opciones en el descuento, yo voy a utilizar 4 sí. Aquí tenemos el primero, aquí tenemos el segundo, el tercero y el cuarto. Ahí tenemos los 4 sí. ¿Ok? Para 5 opciones. En este caso, como les digo, si esto lo escribiera una persona a mano, entonces yo tengo que agregar el error. Nosotros tenemos que tomar en cuenta en todas las celdas que puede haber un error. Por ejemplo, aquí, algo tan sencillo como que en el inventario, yo aquí no puse, pero porque incluso uno puede hacer un inventario de entradas y salidas. Cuánto hay en stock, cuánto se vendió, cuánto ingresó, y es carísimo. Eso, si nos da tiempo al final lo hacemos. Lo agregamos aquí. Aquí yo puedo colocar cuánto hay en stock. Entonces yo podría decirle aquí en cantidad que esto no puede exceder a lo que hay allá. O sea, que Excel venga, que busque el artículo que yo escogí acá, que lo busque y que se fije si la cantidad del artículo es más de lo que se está vendiendo. Porque entonces yo no voy a vender
10 paquetes de tortirricas si solo hay 5. Pero bueno, ya eso es otro tema también que es referente a las bases de datos. Entonces, vamos con el descuento. En el descuento, como solo tenemos dos opciones, entonces, perfecto. Necesitamos únicamente un sí. Entonces, podemos evaluar de las dos formas. Que aquí diga crédito o que aquí diga contado. Simplemente. Entonces, igual sí. Si esta celda de acá, vean que él llama a C6, es igual a crédito, entonces recuerden que yo pongo entre comillas crédito, porque si yo no le pongo comillas, va a ir a buscar una celda que se llama crédito. Y aún más, le vamos a cambiar el nombre a esta celda. Recuerden que las celdas tienen un nombre. ¿Cómo se llama esta? Se llama G6, porque es donde se conectan la fila y la columna. ¿Cómo se llama esta? Se llama G10. A esta, en este momento, se llama C6, y ese mismo nombre lo podemos ver aquí. Vean que ahí me indica, por ejemplo, cuál es la celda que yo le estoy dando clic. Cuando yo estoy seleccionando un rango, vean que cambia porque me está diciendo 5 filas, 6 columnas. Cuando yo cierro, cuando yo termino de marcar el rango, él me pone el nombre de la primera. Entonces, ahí no aplica. Le vamos a cambiar el nombre a ella. Y es tan fácil como venir acá, borrar, sin espacios, y ponerle, por ejemplo, t.compra. Vamos a ver si me deja poner, no recuerdo si me dejaba poner puntos. Ahí está. Tipo de compra. Esta celda ya no se llama C6, ahora se llama t.compra. Entonces, cuando yo empiezo a evaluarla acá, igual sí, y le doy clic a la celda. Entonces, vean que me pone t.compra, ya no pone C6. Si yo colocara t.compra entre comillas, entonces ahí estaría, bueno, verificando que el texto que contiene la celda sea ese. Por eso hay que trabajar bien en esa parte. Si esa celda es igual a crédito, tenemos que escribirlo exactamente igual de como está acá, si tiene tilde, si está en minúscula, todo igual, porque si no, entonces puede tener problemas. ¿Qué pasa si dice crédito? El descuento va a ser 0. Simplemente. Y si no quiere decir que ahí no dice crédito, y como la única otra opción es contado, entonces le vamos a aplicar el descuento. Aquí, en esta parte, yo puedo llamar otras funciones. Entonces, vamos a llamar la función suma. Abro paréntesis porque si no, entonces vamos a tratar de llamar una celda que se llama suma. Súmeme este rango de acá. Cierro paréntesis, cierro el sí y listo. En este momento dice crédito, por lo tanto, tiene 0. Y vean que está pagando todo completo. En el momento que yo venga y cambie de crédito a contado, vean que ya ahora sí, sumó el descuento y se lo restó porque ya la función lo tenía establecido, esta formulita de acá. Vean que la persona se está ahorrando 812 colones con solo el hecho de haberle dicho que la factura es de contado. Entonces yo aquí puedo ir llenando todo. Por ejemplo, salsa de tomate, compro una. Ella no tiene descuento, entonces vean que igual el descuento sigue siendo 812. Pero ¿qué pasa si, por ejemplo, tiene rojo? Vean que ya es un descuento más grande. ¿Ok? Ahora, eso como digamos ya para completar la facturita como tal. Resulta que mi negocio tiene la ventaja, digamos, de cobrar en dólares. Cosa que todavía pocos negocios tienen, pero ya existe. Vamos a agregar aquí una celda que se va a llamar tipo de cambio. Vamos a ponerla así, t.cambio. Y el tipo de cambio lo vamos a colocar acá. Incluso le voy a poner un borde. A este también le vamos a poner borde y lo vamos a centrar para que se vea bien la fecha. Ok. ¿Qué es lo que va a contener acá? Aquí lo que va a contener es lo que vale el dólar. Yo no, bueno, no sé cuánto está ahorita, pero vamos a poner que, por ejemplo, está en 690 colones. ¿Ok? Eso es lo que vale el dólar. Incluso le voy a poner en colones.
¿Ok? Resulta que la empresa puede cobrar en dólares. Entonces yo lo que necesito es convertir todo esto a dólares. Entonces, vamos a colocar aquí, por ejemplo, dólares. Y vamos a copiarle. Vamos a copiar el formato de acá. A este también le vamos a copiar el formato. Y a esta de acá también, porque va a ser parte de la factura. Ok, en este momento, si yo aquí agrego un número, me lo va a poner en colones. Yo necesito colocar eso en dólares. Entonces, vamos a seleccionar de una vez todas las celdas. Me faltó esta, ponerla en colones. Ahí está. Vamos a seleccionarlas de una vez todas. Y acá, si por ejemplo no me aparece el dólar aquí, entonces tengo que darle o en más formatos de contabilidad o venir acá en también aquí más formatos. Entonces aquí en contabilidad buscamos el símbolo del dólar. Incluso ven que tiene cuántos decimales. Vamos a buscar donde diga, vamos a ver qué se me hizo el dólar, debería estar casi de primero. Pongámoslo así. Español Estados Unidos. Porque es lo que jala son los idiomas de la compu. Le doy a aceptar. Entonces ahora sí, si yo coloco 5, me lo va a poner en dólares. ¿Qué es lo que yo necesito? Yo lo que necesito es pasar esto a dólares. Entonces, ¿cómo pasamos nosotros a dólares? Agarramos los colones y los dividimos entre el tipo de cambio. Sencillo. Entonces le doy igual esta celda de acá, dividida, el slash o la barra inclinada es el simbolito de división entre este. Entonces acá, 1.750 colones de tortillas son 2.54 dólares. Sencillo. Ahora, ¿qué pasa si yo copio esta función o esta formulita hacia abajo? Vean el montón de errores que me dan. ¿Por qué? Porque vean, yo aquí le estoy diciendo H11 divídalo entre H2. ¿Ok? H11 es esta, H2 es esta. Pero resulta que cuando yo me paso para abajo, me lo está dividiendo H12, está bien, yo necesito que sea esta, pero me lo está dividiendo entre H3. Y H3 es esta de acá. Entonces, conforme yo voy copiando en diferentes filas, la fila va aumentando. Entonces, yo necesito convertir esta función o esta formulita, esta referencia de acá, necesito convertirla de relativo a absoluto. O sea, a que ella no cambie. Y es tan sencillo como colocarle el símbolo de dólar antes del valor que yo quiero bloquear. Yo quiero bloquear la fila. Aquí no hace falta que yo bloquee la columna porque no lo estoy copiando en diferentes columnas. Pero para no complicarnos, mejor lo bloqueamos de los dos. Entonces, es tan fácil como aquí donde estoy, vean que tengo el cursor ahí parpadeando, presiono la tecla F4. Eso automáticamente hace que Excel le coloque los simbolitos de dólar. Y Enter, y ahora sí, lo copio hacia abajo, y ahora sí, vean que ya ahora sí lo aplico a cada uno. Este error lo vamos a ver ahora. ¿Ok? Entonces vean que H2 no cambió, pero la H16 sí cambió. Entonces, en este momento, esa persona pagaría $8.61. Que la factura es de crédito, $10.40. Esto que está acá lo vamos a solucionar de la misma forma que solucionamos todos, con el famoso sí punto de error. Yo no quiero, esto se ve muy feo. Entonces le voy a decir que lo ponga vacío en el caso de que haya un error. Entonces, lo único que vamos a hacer sin tocar esa formulita es colocar la función sí punto error, abro paréntesis, si esa celda o esa fórmula me da error, entonces yo voy a estar vacío. Así de sencillo. Ya la reparamos, ahora sí arrastramos hacia abajo y ya donde dé posibles errores lo deja vacío. Ya no se va a notar. Y ya convertimos a dólares. Eso de las referencias absolutas, obviamente lo que hace es facilitarme. Si yo no me acuerdo cómo era que se convertía esto a referencia absoluta, tenemos que ir celda por celda,
arreglando. Si aquí, por ejemplo, en lugar de decir H2, decía H10, por ejemplo, tengo yo que entrar a mano y borrarle el 10 y ponerle 2. Pero ¿qué pasa si esa formulita son 300 espacios hacia abajo? Sería muy tedioso. Por eso es importante acordarse o recordarse de las referencias absolutas y referencias relativas. La diferencia entre cada una de ellas. Ok. Ya convertimos a dólares. Ahora, lo que nos falta para esta factura, por ejemplo, acá, es utilizar que con este número de cédula, aquí automáticamente se me llene el nombre de la persona. Ojo, el nombre del cliente. Ya es un cliente que debe existir. Aquí tenemos 3 clientes en nuestra base de datos. ¿Qué pasa si son 1000, si son 1500? Con solo que yo coloque aquí el número de cédula, debería aparecer. Incluso las empresas ahora con la nueva tipo de facturación y todo eso, ellos tienen acceso a la base de datos del país. Yo nunca he ido a comprar a X tienda y le preguntan a uno, ¿usted quiere la factura electrónica? Sí, entonces deme su cédula. Ya uno obviamente tiene que estar registrado y todo lo demás en Hacienda y en todo lo demás. Usted le da el número de cédula, la persona simplemente con el número de cédula ya le aparecen todos los valores. Eso es lo que vamos a hacer acá. Yo quiero que mi factura tenga el nombre. Entonces, vamos a ponerle aquí que me agregue el nombre de esa persona. Para eso nosotros vamos a utilizar, vamos a agregarla por acá, una función que se llama concatenar. La función concatenar lo que hace es unir texto. ¿Ok? En los clientes, y se recomienda así en las bases de datos, el nombre, el primer apellido y el segundo apellido, por facilidad de manipulación de información y todo lo demás, es recomendable que tengan espacios aparte. ¿Ok? Que no en uno solo. Mucha gente todavía lo utiliza en uno solo, no importa. Entonces, yo lo que quiero es que Excel aquí, cuando yo escojo el número de cédula de cualquiera de los clientes, aquí me ponga el nombre completo. Y con eso nosotros vamos a utilizar la función concatenar. Voy a unir texto. Se va a ver un poquito complicado, pero cuando lo logremos hacer van a ver que es muy sencillo a la razón de entenderlo, ¿verdad? Entonces, vamos a llamar la función concatenar. Concatenar. Si alguno tiene por A o por B una versión de Office en inglés, todo lo que nosotros estamos haciendo, hay páginas en internet donde uno puede buscar las mismas funciones, pero en inglés. Cómo se llama el sí, cómo se llama el suma, el promedio, todas son en inglés. Entonces, de hecho, cuando nosotros, si yo, por ejemplo, este archivo lo hice en esta versión de Office y lo abro en uno de inglés, automáticamente el Excel que está en inglés va a traducir todas las fórmulas. Eso obviamente, porque si no, entonces solo podría abrirlo en Excel en español. Entonces, concatenar. Vean lo que dice aquí, la descripción. Une varios elementos de texto en uno solo. Entonces, acá abro paréntesis y yo simplemente tengo que decirle qué es lo que quiero unir. Y vamos a hacer un ejemplo acá. Por ejemplo, yo aquí tengo mi nombre en diferentes espacios. Entonces, aquí yo puedo utilizar la función concatenar, abro paréntesis, y le voy a decir, ok, concatene esto, punto y coma, más esto de acá, punto y coma, y esta de acá. Y cierro. Entonces vean cómo lo pega, lo unió. Ahora, pues pucha, yo quiero que tenga espacios. Entonces aquí en concatenar, yo lo hace uno a mano. Voy a agregar como una opción más y aquí le voy a decir que agregue un espacio entre comillas. Y también le voy a decir, después del otro apellido, que agregue un espacio entre comillas. Ahora sí, ya me unió ese texto que tenemos acá. Eso mismo es lo que vamos a hacer aquí, pero con la diferencia de que nosotros vamos a sustituir esta simple llamada de una celda con toda una función, que es la de buscar V. Vaya, busque esa cédula y cuando la encuentra, póngame el nombre.
Busque esa cédula, cuando la encuentre me pone el primer apellido, busque esa cédula, cuando la encuentre me pone el segundo apellido. Así es como funciona. Entonces, vamos a hablar esto acá. Vamos a llamar de nuevo la función concatenar. ¿Ok? Entonces, concatenar. Vamos a decirle cuál va a ser el primer valor. Yo necesito que me jale el nombre de esta cédula. Entonces aquí yo voy a poner la función que ya utilizamos la vez pasada, que es el buscar uno. Vaya, busque la cédula C8. ¿Dónde? Recuerden que tengo que decirle dónde lo busca. Entonces, vamos a ir a cliente. No voy a seleccionar el número, voy a seleccionar a partir de la cédula. El buscar V, si yo hubiera seleccionado, por ejemplo, el número, si yo, por ejemplo, buscar V y le digo que busque la celda, nunca lo va a encontrar porque él va a buscar en la primera fila, en la primera columna, perdón. Entonces mejor le digo que me seleccione esta de acá. Vean, yo no, aquí no me devuelvo, recuerden que aquí seguimos trabajando. Aquí dice concatenar, ok, buscar V, C8, que es donde está la cédula al otro lado. De la tabla cliente, que también le habíamos puesto nombre, vaya busque, o sea, la tabla va a ser desde cédula, desde el campo cédula hasta el campo domicilio. O más, si yo quiero, únicamente coloco de la cédula hasta el segundo apellido, para hacer la búsqueda más pequeñita. ¿Ok? Entonces aquí, cuando lo encuentre, ¿cuál es la columna que yo quiero que me ponga o que me coloque ahí? Punto y coma. Estamos llenando primero el nombre. Entonces, un 2, porque es la segunda columna de esa selección. Aquí estamos ignorando todo el resto de las que no están seleccionadas, entonces coloque la segunda. Así de sencillo. Y por último, que lo vimos también la vez pasada, le voy a decir falso, porque las cédulas aquí no están en orden. Entonces, hay que decirle que no está ordenado. Eso es lo que significa ese falso. Si le digo verdadero, le estoy dando a entender que está ordenado, entonces la búsqueda va a fallar. Cierro ese buscar V, que ya lo terminé de trabajar, y punto y coma, porque ya tengo el primer valor que voy a concatenar, que es este de acá. Entonces vean cómo yo puedo sustituir. En el ejemplo que hicimos al principio, una simple llamada a una celda. No, aquí es, vaya, búsquelo. Por eso yo puedo meter, aquí también tenemos de alguna forma, tenemos funciones anidadas. Ok, voy con el siguiente valor. Para el siguiente valor, para no complicarme, voy a utilizar esta misma función porque es la misma. Ok, ahora necesito agregarle el espaciecito ahí en blanco entre el nombre y el primer apellido. Entonces aquí voy a colocar un espacio entre comillas. O sea, concatene ese espacio. Ahora sí, voy a traerme esa función de buscar V, control C, me vengo para acá, control V, vaya, busque exactamente lo mismo en la tabla cliente, pero jáleme la columna 3, que es la del primer apellido. ¿Ok? Ya terminé con ese otro valor que vamos a concatenar. Entonces, punto y coma, otro espacio en blanco, punto y coma, y vuelvo a colocar control V, la misma función, pero ahora coloque la columna 4, que es la de el segundo apellido. ¿Ok? Ya terminamos. Si yo quisiera, pues, agregar otro, lo que sea, yo puedo concatenar lo que quiera. Cerramos el concatenar, vean que aparece como en color negro el primer paréntesis de todos y después aparecen en rojo cada uno de los buscar V. Le doy Enter. Entonces vean cómo él automáticamente me jaló el nombre de Carla Villalta Jiménez, que es la cédula que empieza con 5, Carla Villalta Jiménez. Cambiamos aquí a la primera, automáticamente cambia el nombre. Entonces aquí es donde nosotros aprendemos a utilizar el famoso concatenar. Entonces vean cómo esa factura ya podríamos decir que está, según lo que nosotros queríamos ver, está completa. Entonces aquí
Ya tenemos una fórmula, creo que 14. Ya tenemos 14 funciones que hemos visto. Y ojo que simplemente en 2, 3 ejemplos. Ok. Resulta que, y esta es como la partecita un poquito más complicada, porque más adelante vamos a hacer un ejemplo, ya digamos para ir terminando, vamos a hacer un ejemplo con un pago de salarios. El pago de salarios también es muy relativo, es muy abierto, es muy diferente en todo lado, pero vamos a ver cómo se aplica. Ok. Resulta que yo quiero agarrar y guardar la información de esta factura que yo hice. Yo necesito guardarla como en una tablita aparte. Yo quiero colocar aquí, y vean lo sencillo que lo voy a hacer. Voy a insertar una forma, esta de acá, que es como la que más se parece a un botón. Lo voy a colocar acá. Vean que es una simple forma, como las que insertamos en Word. Le voy a agregar un texto, editar texto, y le vamos a colocar aquí, por ejemplo, factura nueva. ¿Ok? Vamos a centrarle el texto. ¿Ok? Esto va a funcionar como botón, que en este momento es una simple forma. Control C, Control V, vamos a hacer un botón parecido. Y acá le vamos a colocar guardar factura. ¿Ok? Entonces, ¿qué es la intención de esto? Bueno, que cuando yo le dé clic a este botón, ella me va a limpiar todo. O sea, vamos a generar una factura nueva. ¿Ok? Incluso aquí le podemos colocar un número de factura. Vamos a colocarle acá y le vamos a poner un formato específico. Recuerden que el Alt Enter genera un parrafito dentro de la celda. Número de factura. Vamos a colocar acá. Aquí le vamos a poner un formato específico. Personalizado. Le vamos a poner factura de compra con 5 números. Entonces, por ejemplo, esta es la 1. Ahí tenemos la primera factura. ¿Ok? Ya eso, como les digo, depende de cada empresa, depende de todo. Ok. Entonces, ¿cómo funcionan los macros? Los macros es como que yo les diga a ustedes, bueno, apunten en el cuaderno todas las instrucciones que yo les voy a dar y después las ejecutan tal y como yo les digo. Por ejemplo, en el cuaderno le van a poner como título proceso 1. El proceso 1 tiene esto y esto y esto y esto y esto. Cuando yo les diga a ustedes en la empresa, active la opción que diga proceso 1, ya ustedes saben todo lo que hay que hacer. Entonces uno graba la información. En este caso lo que vamos a grabar son instrucciones. Entonces, para eso tenemos que tener esta pestañita que se llama programador. Si no la tienen activa, vamos a ver si me acuerdo cómo es que se activa, pero si no, en la parte de, hay una que dice grabar macro, pero de otro lado, aquí en vista, vean que hay uno que dice macro. Si no tuviéramos esta pestaña de macros que dice programador, la tenemos también en vista y funciona igual. Vean que es el mismo botón. ¿Ok? Entonces, vamos a guardar en este momento todas las instrucciones cuando empecemos a grabar. Desde darle clic a una celda, activar algún botón, lo que sea, todo queda grabado. Entonces, vamos a hacerlo aquí desde vista. En macro le voy a decir grabar macro. Entonces, aquí en grabar macro le vamos a poner un nombre. Le voy a poner, por ejemplo, nueva factura. Todo pegado. Nomás, le voy a poner el espacio subrayado porque no se pueden dejar espacios.
Si yo quisiera agregarle un método abreviado, aquí yo lo pongo, por ejemplo, control M. Control M ya está ocupado, entonces, ok, control mayúscula M. O bueno, vamos a hacerlo con N. Control mayúscula N, porque control mayúscula es control shift N, porque la N, control N ya está asignada. ¿Dónde quiero utilizar este macro? En este libro, en todos los libros nuevos o libro de macros personal. O sea que yo puedo utilizarlo en todo lado. Entonces aquí yo puedo decirle incluso a esa macro, porque hay macros muy complicadas, genera una factura nueva. ¿Ok? Una simple descripción. Ojo, le doy a aceptar. En este momento me doy cuenta que él está grabando macros porque aquí dice detener grabación. Entonces, todo lo que yo haga aquí va a quedar grabado. Entonces, yo lo que quiero es, por ejemplo, que me borre el nombre del cliente, que me borre el número de factura. Cada clic que yo le dé, cada botón que yo presione, se va a grabar. Quiero que agarre todos los códigos, porque si haya uno o hayan todos, quiero que los borre. Y necesito también que me borre la cantidad y los descuentos que son los que yo asigno. Y listo. Esa es la nueva factura. ¿Ok? Yo me vengo para acá y le doy detener grabación. Listo. Ya esa macro quedó guardada. Yo puedo venir acá, darle ver macros y aquí tengo nueva factura. Incluso yo puedo darle modificar y vean lo que pasa en modificar, lo que hace es mandarme ya a programación. Ya esto es, digamos que más profundo. Esas son todas las instrucciones, incluso vean que aquí me dice cómo es que la llamo, la descripción, y aquí son a nivel de programación, cuáles son las instrucciones que yo grabé. Por ejemplo, aquí dice que seleccione C8 y diga, y vean que esto que dice clear content es que le borre. Después seleccione H6, Clear Content. Rango de B11 a B15, que son los productos, bórrelo. Y después, los descuentos, bórrelo también. Eso fue todo. Vean que es muy sencillo. Ok. Ahora, si yo, digamos que vamos a generar una nueva. Vamos a ponerle aquí un 1. El cliente es, vean que esto, si yo quisiera quitarlo, ¿qué tenemos que hacer? Encerrar todo esto en un sí.error. De hecho, podemos hacerlo inmediatamente aquí. Simplemente voy al principio, sí.error, y vean cómo se hace. Pues, pucha, eso uno lo ve así, de buenas a primeras, y es una fórmula inmensa, pero ya nosotros sabemos de dónde salió. Sí.error, si esta fórmula da error, me voy al final, entonces, pasivo. O podemos ponerle, por ejemplo, acá un mensaje de error que diga cliente no encontrado. ¿Qué es lo que dice ahorita? Como aquí esta función da un error, entonces no lo encuentra. Agregamos un cliente, ese de ahí, y empezamos a llenar la factura. ¿Ok? Va a comprar 2 canelones, va a comprar 3 tortirricas, la tortirrica tiene ese descuento, resulta que la factura es de contado, etc. ¿Ok? En este momento ya ahorita vamos a programar este de aquí de guardar la factura. Ojo que no le hemos dicho nada a este botón, pero yo presiono Control Shift N y lo que hace es llamar la macro que nosotros programamos hace un rato, que es una factura nueva. Vean lo sencillo que es. Hay que tener cuidado porque si yo me equivoco y le doy clic en otro lado, entonces cada vez que yo le dé clic a eso, de hecho nos va a fallar. Ok. Vamos a esta fecha la vamos a cambiar para que vean la diferencia. En la fecha le vamos a decir que ponga la fecha larga, pero también, vamos a decirle aquí combinar y centrar, quiero que me lo ponga con hora.
Necesito que me lo ponga como hora. Vamos a ver cómo era. Hora y fecha. No, yo creo que no hay forma. Porque yo quiero que ustedes vean la diferencia. Entonces, para nosotros llevar un control de las facturas y generar un macro que me vaya guardando esas facturas, entonces vamos a crear, podemos hacerlo aquí a la par, para no complicarnos, pero también podemos hacerlo en una hoja nueva. Vamos a ponerlo aquí para no complicarnos. Vamos a hacer una tablita que se va a llamar control de facturas. ¿Ok? Esa tablita de control de facturas va a tener número de factura, que es este de acá. Va a tener una fecha de la factura. Va a tener un IVA. Va a tener un descuento. Y va a tener un total a pagar. ¿Ok? Yo necesito que todo eso me lo contabilice. Un poquito para acá. Lo que no quiero es que tenga que estar cambiando ahí. Ok. Vamos a convertirla en tabla. Vamos a total a pagar aquí. Le voy a dar insertar. Tabla. Tiene encabezados. Le voy a aceptar. Ya lo tenemos aceptado. ¿Ok? Ahora, yo lo que necesito es que cada vez que yo le dé clic a este botón, esto se me vaya llenando. Solo y que él vaya haciendo la lista con las facturas que vamos agregando nuevas. ¿Ok? Ah, bueno, vamos a asignarle a este factura nueva, vamos a asignarle la macro. Uno para eso nada más le da clic derecho, en este caso puede ser una imagen descargada de internet, igual a como lo hicimos con los... Yo esto, de hecho, bueno, ahorita vamos a ver. Le voy a dar clic derecho y le voy a decir asignar macro. Entonces le voy a decir nueva factura, que es la que nosotros acabamos de crear, y le doy aceptar. Ya de ahora en adelante, vean que ella no es una forma, perdón, sino que es un botón. Y lo que va a hacer es borrar lo que yo tengo acá. Vamos a agregar una nueva. Agrego el cliente, le pongo una factura. Digamos que esa persona va a comprar 4 cafés molidos, qué sé yo. Ya hice lo que hice, la imprimí, la guardé, todo eso. Le doy clic al botón y me borra todo. Vean lo sencillo que es. Para que la persona no tenga que estar yendo a seleccionar las cosas y borrarlas. ¿Ok? Entonces, este de acá va a ser un poquito más complicado. Porque necesito que él vaya pegando todo acá y hay que tener cuidado a la hora de llamar a macro. Entonces, vamos a hacer una factura nueva. Vamos a hacer la parecida. Digamos que es factura 1. A este número de factura le vamos a colocar el mismo formato que le creamos aquí para que se me copie igual. Personalizado. Le voy a decir factura de compra guión 5 ceros y listo. Cuando aquí aparezca un número me lo va a convertir a este formato. Este le vamos a poner que sea una fecha corta. Estos 3 van a ser dinero, entonces le vamos a poner español Costa Rica. De una vez. Ok, vamos a generar una factura nueva. Esa es de contado. La persona va a comprar una Coca-Cola. Tiene color amarillo. Salsa de tomate una. Color verde. Vean cómo él aquí ya lleva 200, casi que el impuesto lo tiene de ahorro. Ok, ya tenemos una facturita. Ahora, aquí es donde vamos a empezar a grabar una macro nueva. Entonces vamos a vista, grabar macro. Le vamos a poner como nombre, guardar, espacio subrayado, factura.
Recuerden que en los macros ustedes pueden guardar lo que sea. Lo que sea. Guardar factura. En este momento, todo lo que yo haga se va a grabar. Entonces, necesito que se lleve la factura. Entonces, le doy clic a la celda donde está la factura. Control C. Ojo que ya aquí ya me equivoqué. Vamos a ver. Yo necesito. Voy a darle detener a esa macro y vamos a borrar esa. Vean lo delicado que es. Ver macros, guardar factura, la vamos a eliminar. ¿Ok? Uno ahí en ver macros puede modificarlas y todo lo demás. Yo necesito que antes de copiar los valores, aquí me genere una fila nueva. Entonces, voy de nuevo. Le voy a decir grabar. Va de nuevo. Guardar factura. Ok, entonces lo primero es crear aquí un registro nuevo. Entonces yo voy a venir acá, le voy a dar clic a la tabla y le voy a decir insertar filas de la tabla arriba. Entonces generamos una fila nueva. ¿Para qué? Para que lo que ya está grabado lo vaya tirando hacia abajo. Eso es lo primero. Crear el campo para después llenar. Entonces ahora sí, le doy clic a la celda del número de factura, control C, le vengo al número y le digo control V. ¿Ok? Escape para que cancele. Selecciono la fecha. Si yo aquí le doy clic a cualquier otra celda, eso va a quedar grabado. Control C, le vengo a la fecha, control V. Bueno, me está dando un errorcillo ahí de la combinación de las celdas. Ya se nos cayó de nuevo. Vamos a darle detener. Como estas celdas estaban combinadas, entonces vamos a quitarle eso. Digamos, no nos vamos a complicar. Vamos a dar la fecha corta. Vamos a borrar esto. Vamos a eliminar este registro nuevo. Ok, va de nuevo. Vamos a borrar. Es que eso es lo delicado. Incluso uno a veces termina todo y hay algo que no hace bien. Ver macros, guardar facturas, eliminar. Y vamos de nuevo. Grabar. Guardar factura. Le podemos poner control G, control shift G de guardar. Guarda la factura en una tabla de control de facturas. Ok, aceptar. Ahora sí, ya estamos grabando. Vengo a la tabla, le doy clic a la fila para que la seleccione. Clic derecho, insertar filas arriba de la tabla. Ok. Entonces, número de factura, control C. Me vengo acá, control V. Escape. Fecha, control C. Me vengo a fecha, control V. Ok. Escape. IVA. Lo selecciono. Acá, perdón. Control C. Me vengo al IVA. Control V. Ok. Aquí lo que necesito es... No. Otra vez. Aquí tenemos que pegar. Y aquí vamos a utilizar un concepto que se me olvidó mencionar la vez pasada, que es el pegado especial. Ustedes se acuerdan que en Word nosotros vimos un tipo de pegado especial, que si yo quiero pegar solo el formato o solo el texto, en este caso nosotros podemos pegar únicamente, ojo, los valores. Sí, vean que aquí se está llevando la fórmula, y como esta fórmula de aquí la está aplicando al H16, él, como yo la cambié de columna, entonces vean que es O12, y O12
no tiene nada. O sea, entonces, ese es el error que nos está dando. Voy a eliminar. Y este también. Incluso, esta fecha de acá, vean que se está trayendo la función hoy. Y yo no necesito, porque si entonces yo esa factura la guardé hoy, mañana me va a aparecer con la fecha mañana. Y no, no es de mañana. Entonces, hay que utilizar el famoso pegado especial. Ok. Vamos a ver. Aquí se está llevando incluso, se está llevando hasta el sombreado. Número tenía un formato especial. Personalizado. FC, guión, 1, 2, 3, 4, 5. Fecha es igual a fecha corta. Ok, estamos. Vamos de nuevo. Vamos a crear el macro. Grabar macro. Guardar factura. Vamos a dejarlo igual con G. Aceptar. Ok, vamos a generar primero aquí. Le damos clic a la fila. Clic derecho. Insertar. Filas de la tabla arriba. Ok. No debería jalarme ese valor. Bueno, vamos a ver. Número de factura. Este número sí no afecta en nada porque no es ninguna función, es simplemente un valor. Control C, vengo para acá, Control V, escape. Fecha, le doy Control C. En la fecha de acá le voy a decir pegado especial y vamos a pegar únicamente los valores. Ojo, ahí no me está jalando la función de hoy. En el IVA, escape, ahora sí, en el IVA le vamos a hacer lo mismo. Seleccionamos el IVA, Control C. Me vengo acá, pegar valores. Entonces vean que no se trajo la función, sino que se trajo únicamente el 669. Ya no necesito que le haga ningún cambio, simplemente guardar. Descuento es igual, Control C. Me voy a descuento, pegar valores y en total a pagar es igual. Total a pagar, Control C. Me voy aquí y pegar los valores. ¿Ok? Sencillo. Ya ahora sí, eso es lo que yo quiero que haga cada vez que yo le dé clic a este botón que todavía no le hemos asignado nada. Ya terminamos, le voy a decir detener grabación. Ok, ya ella quedó lista. Bueno, aquí este escape que tenía que haberle dado cada vez para que se den cuenta que todo queda grabado. Aquí probablemente me va a quedar esta celda aquí parpadeando cada vez que yo le dé al macro. Bueno, si queremos ver la macro, aquí podemos, le doy clic, guardar factura, le da uno modificar. Entonces vean todo el montón de cosas que teníamos ahí. Aquí tenemos la de nueva factura y aquí tenemos esa de guardar. ¿Ok? Entonces, vean que aquí, por ejemplo, esto que dice, este es el famoso pegado especial. ¿Ok? Incluso vamos a ver si por aquí range especial, sí. Bueno, no aparece en ningún lado escape. Vean que aquí está esto que dice list rows add, es que agrega la nueva fila. Vamos a ver. Ya tenemos la primera, le voy a dar nueva factura. Vamos a agregar una nueva. Incluso aquí deberíamos haberle puesto también el cliente, pero no importa. Que era simplemente jalar la cédula. Digamos que es ese. Va a comprar 3 canelones solamente. No tiene descuento, no tiene nada. Control Shift G. Y vean cómo él, bueno, no lo guardó.
Vamos a darle aquí deshacer. No lo guardo porque no le puse factura. Va de nuevo. Vamos a poner que esa es la factura número 2. Ahora sí, Control Shift G. Y vean cómo él jaló los valores y me los fue cargando aquí. Y esa tablita, bueno, vean lo que les dije, que este se queda aquí parpadeando. Son detalles que al final pueda que nos molesten. Nueva factura. Y vean que la tablita, ella va creciendo sin modificar nada más alrededor, porque esto es una tabla. Vamos a hacer una nueva. Factura 3. Yo puedo decirle a Excel incluso en esa guardar factura que esta celda de aquí vaya aumentando. Cada vez que yo, ya sea que le dé factura nueva, por ejemplo, que ella vaya aumentando. Va a comprar 4 café molido, color azul. Va a comprar, que me hayamos puesto, mantequilla, va a comprar 3. Listo. Vamos a asignarle el macro a este botón, a esta forma de aquí. Le damos a asignar macro, guardar factura, aceptar. Entonces ahora sí, le doy clic al botón y vean cómo él me va llenando la hojita. Esta hoja podríamos tenerla en una hoja adicional. Incluso podríamos ponerlo en otro libro de Excel y que ese libro de Excel se vaya llenando solo, sin ni siquiera abrirlo. Es un poquito más delicado porque entonces los dos archivos tendrían que estar juntos, ¿verdad? Pero así es como funcionan las macros. Vamos a generar una nueva, ya nada más para que vean cómo funciona. Esta es de crédito. Bueno, digámosle nueva factura. Esta es de crédito. Ok, no tiene descuento. Le doy guardar y ahí se va a rellenar. Mañana, esta misma lista, como ella, vean que lo único que tienen son valores, no tiene fórmula ni nada que dependan de ella, entonces no se van a modificar. En cambio aquí sí, porque ellas sí dependen de otras. Yo podría hacerme, por ejemplo, en los clientes, podría hacerme acá, a la derecha, vamos a hacerlo aquí. Uno puede hacerle, digámoslo de alguna forma, a un MacGyver. Pongámosle solo N. Podemos hacer acá vamos a hacer aquí un cuadrito para ingresar datos. A esa le voy a poner que el relleno sea sin relleno. Y aquí nosotros vamos a empezar. Vamos a ver. Vamos a agregar aquí valores, nada más. Incluso, vamos a hacerlo así para que no se vea tan pegado. Ya eso es cuestión de, digamos, de lo que cada uno quiera hacer. Entonces aquí vamos a poner número. Aquí vamos a agregarle un campito para ponerle el número. Aquí vamos a ponerle cédula de la persona. La cédula. Nombre. Apellido. Segundo. Vamos a colocar acá teléfono. Aquí podemos colocar correo. Esto suponiendo que nosotros, por ejemplo, tenemos una lista muy grande de personas
para no estar yo en esto yéndome al final y todo eso, es un control más bonito. Correo, domicilio. Y aquí vamos a agregar dos botones. Vamos a agregar uno que le vamos a poner como texto, editar texto, le vamos a poner limpiar. Vamos a colocar aquí, alinear el texto bien bonito. Control C, Control V. Y a este otro le vamos a poner como si fuera un... guardar. ¿Ok? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el limpiar? El limpiar, vamos a generar una macro. Acá, grabar macro, le vamos a poner limpiar cliente. Porque las macros que utilicé en la otra hoja me pueden chocar aquí con el nombre. No le vamos a poner comando de nada. Ok, ya estamos editándola aquí. Entonces yo lo que voy a hacer es que voy a seleccionar la primera, control, selecciono cada una de las que yo quiero, porque estos son los únicos que yo voy a empezar a rellenar. Y le doy suprimir, aunque estén en blanco. Ya estoy guardando ahí la opción. Entonces, lo último que le voy a decir ya a esa macro es que seleccione el número como para agregar uno nuevo. Todo eso queda grabado. Le damos detener. Entonces, ¿qué pasa si yo aquí, por ejemplo, pongo esto, aquí pongo un número? Vamos a rellenarlo así. Vamos a asignarle a este botoncito de acá la macro. Le voy a decir que ella, vean que aquí tenemos las tres que hemos hecho. Limpiar cliente, aceptar. Entonces yo le doy clic aquí, borra todo y me seleccionó acá. Exactamente así como yo se lo dije. ¿Ok? Lo que sea que yo escriba, limpiar y me deja aquí como para yo empezar otra vez. ¿Ok? En el guardar, pues sí, lo que ocupo es que se me vaya llenando esto. Entonces, yo por ejemplo aquí puedo decirle a Excel que aquí me agregue una fila debajo. ¿Ok? Como para ir siguiendo el consecutivo de acá. La intención de la factura es que las primeras sean las que, y vean que aquí me lo copió con esto, porque a este no le dije pegado especial, entonces se trajo el formato. Entonces, que la última que yo agrego es la que esté primero. En cambio acá, como los clientes tienen un consecutivo, entonces sí yo quiero que vayan apareciendo uno debajo del otro. Entonces, para el guardar, le tengo que decir eso, que agarre y tome la información que está acá y me llene la tabla. Entonces, incluso podemos hacerlo aquí más grandecito. Vamos a grabar esa nueva. Grabar macro. Guardar cliente. ¿Ok? Está guardando. Aquí vamos a utilizar también los valores porque si no se va a llevar el fondo blanco acá. Entonces, lo primero es seleccionar la fila última. No, yo creo que aquí sí nos va a fallar porque entonces siempre lo agregaría en la tercera. Hay que decírselo a la primera por obligación. Entonces, sí, insertar filas de la tabla encima. Si yo no puedo decirle a Excel aquí, váyase a lo último y agrega una de abajo. Sí está muy difícil. Se lo puedo decir a mano, pero programarlo en una macro está muy difícil. Entonces, agrega la nueva. Número. Control C. Para acá. Pegado especial.
valores. ¿Ok? No importa que esté en blanco. Escape. Cédula. Control C. Me vengo a la cédula. Pegar valores. Escape. Nombre. Control C. Me vengo para nombre. Pegar valores. Escape. Primer apellido. Control C. Me ubico en primer apellido. Valores. Escape. Segundo apellido. Control C. Me voy a segundo apellido. Pegado especial valores. Escape. Teléfono. Control C. Y así con todos. Valores, escape, correo también. Aquí podríamos ponerle incluso la regla de validación para que yo no pueda agregar aquí un correo mal. Ahorita lo vamos a copiar. Control C. Me vengo al correo. Aquí no hay problema porque ya aquí cuando le pongamos la regla de validación, él se va a llevar el correo correcto. Valores, escape, domicilio, control C. Pegado especial, valores y ahora sí, escape. Y incluso le voy a decir que me quede seleccionado el número del cliente. Y listo. Vamos a la macro, la detenemos. Y ahora sí, esta de aquí incluso la puedo borrar porque está en blanco. Ok, vamos con el número 4. Número 4, digamos que la cédula le vamos a colocar, bueno, no nos vamos a complicar mucho, pero yo podría jalar este mismo formato que tenemos acá. 1-1256-0235. El nombre es Miguel. El apellido es Castro. López. Teléfono 87 no sé qué, no sé qué, no sé qué. Incluso podemos ponerle aquí. Ah, bueno, ya cuando lo pasa acá debería llevarse el formato. El correo. Le vamos a poner mlopez@gmail.com. Y el domicilio. Le vamos a poner Cali. ¿Ok? Ahora, yo le doy clic aquí. Ah, bueno, no le hemos asignado la macro acá. Asignar macro, guardar cliente, aceptar. ¿Ok? Le doy guardar. Y vean cómo él me hizo el registro nuevo y le colocó todo lo que yo le dije que pegara. No sé por qué lo tiene centrado, seguro en algún momento le dije que lo centrara, no sé por qué. Pero de esa forma yo voy llenando la tablita. Le doy limpiar y ya tengo para agregar uno nuevo. Entonces acá, si yo quisiera traerme la regla de validación, esta de acá, control C, vamos a pegarla acá, regla de validación, personalizada, le escribo acá. En lugar de H5 tengo que decirle la celda de ella misma, que es démosle clic, M19. Aceptar. Ahora sí, si agrego a alguien nuevo, y vean cómo el número de teléfono sí se trajo, sí se pegó al formato de ahí. Vamos a ver acá. Ahí está. La validación. ¿Qué sería? Vamos a ver qué error me dio aquí la regla de validación. M17 es.
qué sé yo. ¿Ok? Le damos guardar y listo. Ahí vamos llenando. Entonces las macros nosotros podemos aplicarlas en muchas cosas. Este tipo de cambio resulta que mañana, no sé, está en 695. Yo simplemente lo cambio acá porque vean cómo cambia todo. Todo lo que depende de ella cambia. Si yo quiero, por ejemplo, aquí, yo le pongo, en lugar de llamar a H2, llamo, pongo 695. Si mañana hay algún cambio en el tipo de cambio del dólar, entonces tendría que ir yo a las fórmulas y cambiarle ese valor a todas por igual. Entonces, de esa forma, nosotros podemos trabajar con los macros, podemos trabajar con todo. Ahora, nosotros vamos a utilizar, vamos a hacer otro ejemplo que ya va a ser como de los últimos que vamos a hacer. Vamos a ver qué nos falta más acá. Si alguno tiene alguna duda, con mucho gusto. Este mismo, con descuento. Por ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que hemos hecho hasta ahora? Bueno, lo que hicimos nuevo fue ver un formato condicional nuevo que aplica a una serie de celdas que se basan en una. En este caso, y desde el inicio, y es como el formato condicional que todo el mundo usa, que es que la celda cambia su formato, cambia su formato de acuerdo al contenido que tenga ella misma. En este caso que nosotros hicimos acá, varias dependen de una celda. O sea, si aquí aparece un número mayor a 0, entonces aplicamos a todo lo que yo tenía seleccionado. ¿Ok? Es muy útil esa parte. Esta, por ejemplo, es un formato condicional sencillo que simplemente si dice así, póngalo en verde. Les reitero la importancia de trabajar en tablas como tal. Es más fácil de trabajar, es más cómodo. Tal vez las formulitas se hacen un poquito más grandes, pero sí es mejor trabajar así. En el caso del cliente, que es una simple tabla, lo que agregamos acá fue utilizando macros. Aquí podemos hacernos incluso yo puedo decirle a Excel aquí en vista que me oculte la línea de la cuadrícula. Entonces vean cómo se ve. Tal vez a mucha gente le estorban las líneas de guía, ya que yo no necesito saber en cuál celda estoy trabajando ni nada, ni simplemente vengo aquí, le doy limpiar y agrego una persona nueva. No sabía que habían aplicado un descuento ahora. No sabía que tenía las curvas. No sabía que aplicado para entonces, de primero, todo lo sabe. Entonces, y cuando dice sí, yo sé que okay. Yo aquí nada más le doy guardar y ella se va llenando solita. Nosotros podemos hacer todo eso, incluso si yo quisiera, por ejemplo, a esta forma de aquí, ponerle un color para que se vea más bonito. Podemos escoger un estilo de estos que tiene acá. Vamos a ver si me deja ponerlo detrás. Yo creo que no. Por ejemplo, así, enviar al fondo, sí, no me dejó. No me dejó ponerlo de fondo. Mejor sin relleno. Simplemente que quede como marco. Y en la factura, que también perfectamente podemos decir, por eso yo le puse borde a estos espacios de acá para que se vea, ¿verdad? Cuáles son los que ocupamos rellenar. Aquí nosotros podemos seguir trabajando. ¿Qué fue lo que hicimos también? Bueno, terminamos, utilizamos el término referencia absoluta, que es llamar una celda y bloquearla, que no cambie conforme yo voy. Eso simplemente funciona para cuando yo copio esa función a otro lado. Si es una fórmula que solo voy a aplicar en una sola celda, no hace falta, no hace falta hacer eso, porque eso es como les digo, únicamente cuando yo quiero copiar.
Aquí utilizamos el concatenar para llamar y completar, por ejemplo, el nombre de la persona, nombre, dos apellidos, porque las facturas van así. Entonces, eso es lo que hacen, digamos, en programación. Aquí utilizamos una lista como regla de validación. Empezamos a llenar esta tablita de acá. Estas tablas yo creo que ya lo hicimos en algún momento. Si yo quisiera, por ejemplo, que esta tabla me totalice aquí lo que yo he recibido de plata, entonces yo me vengo aquí en diseño de tabla y activo esta opción que dice fila de totales. Entonces vean cómo aquí, por ejemplo, un día como hoy he vendido eso. Puede ser suma, puede ser cuál es la factura más grande, puede ser la factura más pequeña, puede ser un promedio de compras, que eso no sé si lo utilizarán en contabilidad, desviación estándar, que son ya términos de estadística, si no quiero ponerle nada, entonces yo aquí, por ejemplo, sumo. ¿Cuánto en descuentos tenemos? Sumo también, esto es lo que se ha dado descuento hoy. ¿Cuánto es el IVA? Porque yo necesito pagarle a Hacienda. Y así, o sea, aquí podemos, por ejemplo, utilizar el contar números. O sea, aquí podríamos poner algo que diga que son 5 facturas. O sea, se han hecho 5 ventas hoy. Ya no dice total, pero no importa, estoy utilizando eso. O si yo quiero que quede la palabra ahí total, la puedo poner a mano y aquí pongo el contar números. Recuerden que las fechas son números. Incluso si yo quisiera poner otra función, aquí tenemos más. Entonces puedo poner un montón. El contar puntos, sí, un montón de cosas. Entonces yo puedo esta fila de totales activarla. Vean que lo único que hice fue activar y escoger qué es lo que quiero que muestre. Que tenemos una factura nueva. Vamos a ponerlo así. Le voy a dar nueva. Aquí en código, vamos a llenarlo así por... Esta no cabe, vamos a poner grande, guardar y listo. Entonces vean cómo los totales siguen cambiando. Es muy, muy útil. Entonces, de hecho, esa fila de totales también la vamos a utilizar ¿cómo es que se llama? Incluso, vean lo que podemos hacer acá para terminar. Podemos decirle a Excel, vamos a ver qué pasa si yo aquí le digo a él, si es que me lo inserta también. Yo puedo decirle a Excel que yo quiero agregar más cosas, más líneas acá. Podemos decirle aquí un botón. Vamos a poner aquí un botón. Vamos a ver si nos resulta ahorita insertar forma. Y le voy a decir aquí agregar producto. ¿Para qué? Para que me agregue una línea aquí abajo. Entonces, vean lo que vamos a hacer. Vamos a crear un macro nuevo. En lugar de tener que hacerlo yo a mano. Grabar macro, nuevo, vamos a poner así, nuevo registro. Le doy a aceptar. Ok, aquí estamos guardando la macro. Yo lo que le voy a decir a él es que agarre esto de acá. Vamos a ver cómo hago. Bueno, vamos a suponer que ya tengo todo lleno. Voy a seleccionar esto de acá. Le voy a dar control X. Me vengo para acá. Control V. Escape. Y acá vamos a decirle, bueno, vamos a darle, vamos a ver si funciona el copiar formato. Que me lo pegue acá. Aquí estamos haciendo ya más de la cuenta. Sí, se me va a hacer un desajuste más o menos, pero la intención es tratar de agregar
un registro nuevo. Todo esto, como les digo, se está grabando. Ok. Uno ahí puede sacar el ratito y listo. Entonces, vamos a dar que se termine. Vamos a ver. ¿Qué pasa si yo agrego acá esto? Bueno, esta no me la copió. Pero si le doy aquí asignar macro, nuevo registro. Ok, entonces yo le doy clic. Entonces vean cómo me va agregando aquí espacios nuevos. Por ejemplo, para un nuevo producto. Nada más que al final esta formulita de acá no se me copió. No se me copiaron las fórmulas. Pero bueno, la intención era esa, ¿verdad? Agregar nuevos registros. Entonces yo puedo seleccionar acá y poner aquí un botón que con lo que yo tengo seleccionado lo pueda borrar. Entonces, simplemente le digo a la macro que lo que tengo seleccionado lo borre. Entonces, eliminamos un registro. Yo puedo generar aquí un botón. Aquí, digamos, si yo quisiera borrar una factura, es tan fácil como darle aquí clic derecho, eliminar. Pero yo puedo agregar aquí un botón que lo que yo tenga seleccionado lo elimine. Así de sencillo. Pero bueno, ese es el temita de las macros. Vamos a ver en la próxima clase empezar un ejemplito nuevo de un pago de salarios. Vamos a ver más o menos cómo trabajar nosotros. Por ejemplo, a nosotros nos corresponde manejar esa parte en la empresa, ya sea que seamos secretarios o que seamos algún tipo de administrativo. ¿Qué solución podríamos darle a una empresa que trabaja por horas o por jornadas, qué sé yo, dependiendo de la persona? ¿Ok? Incluso podemos decirle a Excel que depende del trabajo, depende de la persona, cómo se le paga. ¿Ok? Entonces, ahorita les paso de igual forma este mismo documento, este mismo libro, para que lo travesen en la casa. Lo voy a dejar así exactamente como está. Voy a ver si puedo solucionar esta parte de agregar nuevos registros para la factura. Tal vez no es tan relevante. El punto es que sepan que existen las macros y que uno las puede personalizar con todas las funciones, características de formato, con todo lo que yo quiera. Ok, entonces, cualquier duda ya saben al WhatsApp. Voy a ver si ahorita más tarde o mañana mismo comparto la clase para que la puedan ver. Buenas noches a todos. Muchas gracias. Buenas noches, profe. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias, Fer. Buenas noches. Bueno, César, por ahí. Bueno. Ahí te manda saludos, papi, también. Saludos ahí a Víctor. Bueno. Buenas noches, profe. Gracias. Buenas noches, hasta luego.